Este programa es presentado por Citi para sus préstamos personales. Eso que querés, pedíselo al Citi. IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. República AFAP. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. República AFAP responde. Y El Observador. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Claves Económicas por NSTV. Se está comenzando a negociar una ronda salarial muy importante con algunas novedades que introdujo el gobierno en los lineamientos que difundió hace algunos días. Lo vamos a estar analizando esta noche con varias entrevistas que realizó nuestro compañero Horacio Baroli del equipo de NSTV. Además, hablaremos de las distintas opciones de inversiones financieras con el invitado central que tenemos esta noche aquí en el estudio. Estos son los contenidos del programa. Hoy en Claves Económicas, las negociaciones salariales con nuevo escenario, las nuevas pautas para convenios hasta 2016. Entrevista al subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Nelson Lustanó. Además, las preocupaciones de las empresas. Entrevista al asesor de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Juan Maylos. También las aspiraciones salariales de los trabajadores. Entrevista al director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Hoy en Claves Económicas, las inversiones financieras dentro y fuera del país. Entrevista al CEO de Financial Design International, Mariano Sardanz. El ejecutivo de FDI habla sobre alternativas de negocios inmobiliarios y de otros activos. Hoy en Claves Económicas por NSTV. Bien, y recibimos esta noche entonces a Mariano Sardanz, CEO de FDI, que es una gerenciadora de patrimonios que está operando en Uruguay. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hace muy pocos días, hace muy poco tiempo, comenzaron a trabajar con clientes uruguayos, ya estaban instalados trabajando con clientes extranjeros. ¿En qué está ahora la preferencia de los inversores? ¿Cuáles son las preferencias y qué es lo que están visualizando ustedes en el mercado? Bueno, claramente el uruguayo es conservador, es más renta fijista, con lo cual la cartera del cliente residente uruguayo está más enfocada a títulos del gobierno o títulos de renta fija, específicamente del gobierno, e inmuebles, ¿no? Lo que es tradicional. Va a lo seguro, entre comillas. Totalmente. Sí. ¿Y el cliente extranjero? Bueno, vayamos a las antípodas del cliente uruguayo, es el cliente norteamericano, que generalmente tiene su cartera, está compuesta entre un 90 y 95% en acciones. Pero ya nacen con esa idiosincrasia, nacen con esa idea de que las acciones son los que técnicamente les brinda el mayor retorno en largo plazo, más allá de las fluctuaciones de corto, como pasó en el 2008, 2007, pero que ya prácticamente lo tienen innato, ¿no? Yo diría que ese es el caso opuesto al cliente uruguayo o latinoamericano, de cierta forma. Claro, en el Uruguay hay un tema hasta cultural y además en realidad tampoco hay muchas opciones de invertir en empresas locales, ¿no? Totalmente. Sí, obviamente lo hay para invertir en empresas extranjeras. Igual eso está cambiando un poco, ¿no? De a poco, sí, te diría, los mercados de acciones, más en la última década, con tasas ultra bajas, rentas o tasas del 1, 1,5%, eso incentivó que muchos inversores vean el mercado accionario como una alternativa, especialmente por los dividendos que pagan, que en muchos casos supera el 2 o 3%, ¿no? Ahora, cuando ustedes asesoran, ¿qué ven que está conviniendo hoy para un inversor, por ejemplo, medio uruguayo, local? Bueno, los títulos del gobierno, tanto del BCU como del Tesoro, son alternativas muy viables, especialmente frente a los inmuebles hoy que están pagando rentas tan bajas. Y ni hablar con el ajuste de tasas que hubo hace 2 o 3 semanas, con la caída de los títulos, con lo cual la renta se ha incrementado en un 20-25%. Hoy tenés títulos a 2 años, por ejemplo, los bonos al 15 o al 17, pagando tasas del 2,80, 2,60.
ya por arriba de lo que hoy te brinda los inmuebles en cuanto a renta, más considerando que los bonos del gobierno están exentos del impuesto a la renta y del impuesto al patrimonio, no así el caso de los inmuebles. Claro. El gobierno en las últimas semanas ha introducido algunos cambios en su política monetaria y ha, por ejemplo, ampliado los encajes que tenían los títulos del Banco Central a los títulos del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, los aumentó al 50%. ¿Eso cómo ha influido en el dinero que viene desde el exterior, en los inversores extranjeros? Bueno, claramente hay te diría, en la región hay una salida de fondos, producto justamente a esta expectativa que hay de incremento de tasas a futuro en el corto y mediano plazo. Ya fíjate que semanas atrás, con el mero anuncio de una posible subida de tasa el año que viene, ya automáticamente ajustó todos los títulos de la región. También hubo un ajuste de tipo de cambio en la mayoría de los países. Uruguay no estuvo exento de eso. Con lo cual, de alguna forma, hay una salida y eso se vio en los títulos del gobierno también, ¿no? El incremento del tipo de cambio y también una caída de los precios de los bonos. Más adelante vamos a estar profundizando en el mercado inmobiliario, ¿no? Tú decías, los uruguayos son bastante conservadores y a veces invierten bastante de sus ahorros en inmuebles para después obtener alguna renta, por ejemplo, alquilando. Vamos a hablar un poco de cómo está el mercado ahora, sobre todo Montevideo y Punta del Este. Pero quería ver más ejemplos de posibilidades de inversiones que tiene hoy un inversor uruguayo que va con sus ahorros, ¿no? No estamos hablando de un inversor con mucho dinero, sino con, no sé, 100, 200 mil dólares que quiere invertir para tener el dinero seguro, pero además obtener alguna rentabilidad. Mira, nosotros siempre decimos que no hay que presionar al cliente a opciones de inversión de las cuales no está acostumbrado o que va a sufrir, ¿no? Por ejemplo, en el tema accionario que hablábamos antes. El uruguayo claramente es un inversor conservador, es un inversor de renta fija y no hay que sacarlo de ahí. O sea, llevarlo al mercado de acciones y que sufra con la volatilidad, que puede ser el 5, 20 o sea, el 50%, no corresponde. Y yendo específicamente al caso de renta fija, a las opciones que tiene el gobierno en dólares, en las letras y títulos también que hay en pesos y la combinación de los títulos de acuerdo al flujo de fondo que va necesitando el cliente y la renta que está buscando, hay bastantes opciones. El gobierno tiene los títulos largos, los títulos cortos. Obviamente, por las expectativas de subida de tasa, hoy una cartera tiene que estar no enfocada más de un vencimiento de 2 o 3 años, con lo cual yo me enfocaría a los títulos más cortos, que al 15, al 17, y no como en muchas carteras que se han vendido en los últimos años, se les ha colocado títulos hasta el bono del 2045, ¿no? Que ha sido un excelente negocio para el gobierno, pues se ha logrado financiar a tasas muy bajas, pero los que han sufrido, los que están sufriendo eso, los inversores, ¿no? Porque el ajuste, por ejemplo en el caso del 2045, un ajuste del 20% ha sido brutal en las carteras. Con lo cual yo te diría, enfocarse, hoy la cartera típica debería estar obviamente en dólares en una gran proporción, porque hay una incertidumbre de cuánto más puede ajustarse el tipo de cambio, y una porción en pesos o en UI que podría estar en un año y medio de gastos, pero no más que eso, ¿no? Como para, de alguna forma, hedgear o proteger una fluctuación del tipo de cambio para adelante. Claro, en los últimos años los que invirtieron en unidades indexadas hicieron un buen negocio, pero quizás ahora es momento de desprenderse de esas posiciones para tener algo en dólares. Exactamente. Siempre la estructuración de la cartera tiene que ver con el flujo de fondo del cliente. Es muy importante eso. Fíjate que en los últimos años, con tal de subir la rentabilidad, de nuevo, se le ha colocado títulos a los clientes a 30 años, que es un despropósito. Como se sabe, ante una situación de subida de tasa, los bonos tienen que caer y caen abruptamente para ajustar a las nuevas realidades de tasa. Y eso termina destruyendo la cartera y el cliente recién recuperándose por ahí en 20 y 25 años, con lo cual no es el propósito y la necesidad que tiene el cliente, ¿no? Por eso a veces también, como decimos nosotros, la mejor inversión a veces es no hacer nada o ser más conservador, más corto, ante un eventual ajuste para adelante, ya sea de tasas o, como vamos a hablar después, en el tema de inmuebles. A veces la mejor opción es esperar
hasta que las variables relativas se acomoden. Hablando de acciones de empresas extranjeras, ¿cuáles pueden ser las mejores opciones para un cliente como el uruguayo, ¿no? Como lo decíamos, conservador, pero que quizás está dispuesto a tomar un poco más de riesgo para obtener alguna rentabilidad mayor? Mira, nosotros preferimos no apostar en empresas determinadas, usar canastas de índices o canastas de acciones. De ahí está el éxito de los últimos años de las canastas de índices, o sea, la canasta de acciones específicamente de los fondos ETFs, ¿no? Los ETFs son títulos que se compran y venden como una acción, pero adentro tienen 100 acciones, 500 acciones, 5.000 acciones, claro, que replican que son una especie de fondos de inversión, con la gran diferencia que primero se compran y se venden como una acción, y la transacción puede salir $8, $5 si se hace a través de un discount broker, y que aparte te ahorras el costo de administración del fondo y las comisiones que hay, por ejemplo, de las bancas privadas, que llegan hasta el 2% anual. En este caso, los ETF tienen un gasto de administración del 0,1, 0,2%, con lo cual te ahorras prácticamente 2% anual en ese costo innecesario, ¿no? Claro. Entonces preferimos, más para el latinoamericano, el caso de los ETF, que son canastas de acciones, es una alternativa que le permite diversificación inmediata a un muy bajo costo, ínfimo costo. Ahora, eso quizás para el cliente es más complejo de entender, Totalmente. ¿no? O sea, ¿qué es lo que compone esa especie de acción que está comprando? Tú decías, de repente tiene 5.000 acciones, pero a ver, ¿cómo es? Espejan un índice de mercado. Por ejemplo, por ahí los índices más conocidos de acciones, el Dow Jones, que tiene 30 acciones adentro, o el S&P 500, que tiene las 500 acciones más representativas del mercado norteamericano. Entonces, lo que uno hace es compra un ETF, esta canasta, que la compras, vuelvo a decirte, si lo haces a través de un discount broker, a $5, a $8 la transacción, no importa el monto de la transacción, y lo que estás haciendo es comprando las 500 o 30 acciones que están dentro del índice. Entonces, si el índice, las acciones que están dentro de ese índice, del Dow Jones o del S&P 500, ganó 14%, vos vas a ganar exactamente los 14%. ¿Sí? Entonces, es una forma de tener, primero, amplia diversificación y certidumbre de dónde estás invirtiendo. Y eso te aleja de justamente el riesgo de una empresa. Fíjate qué pasó con Apple. La Apple manía de los últimos años subió una barbaridad y ahora no para de caer o de ajustar, más allá de porque están enfocados en el negocio de teléfonos inteligentes, ¿no? Con Facebook pasó algo similar, pero Exactamente. ya fue enseguida, ¿no? O sea, no pasó demasiado tiempo que las acciones cayeron mucho. Totalmente. Con lo cual yo te diría la mejor opción para el latinoamericano, que de hecho está pasando en todas las carteras, los clientes dejan de invertir en acciones individuales, por ahí, claro, por un tema de una apuesta puntual, una porción muy bajita, se enfocan cada vez más a los ETFs, salen de los fondos de inversión tradicionales, que son tan caros, sin agregar valor, y usan ETFs en sus carteras, como hace el norteamericano hace muchos años. Por eso es el boom de los ETFs en el mundo, que está dejando de lado a los fondos de inversión, ¿no? A ver, para que el televidente entienda y que de repente tienen algún ahorro, ¿con cuánto dinero se puede comenzar a invertir en estas opciones, en estas herramientas? No, uno abriéndose una cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, en estos brokers online, que son iguales de seguros que los brokers tradicionales. De hecho, hay ya brokers online que tienen 2.2 trillones bajo custodia. Son, te diría, el doble o el triple de los bancos que se conocen acá, o muchas veces superior a algunos que se conocen acá, que atienden localmente. Con $5.000, $10.000, puedes abrir una cuenta. Te puedes manejar solo, o obviamente contratando un asesor independiente que no tiene relación comercial con los custodios y que es el que maneja tu cartera. Claro. Pero estas opciones son cada vez más baratas, las transacciones se han convertido en un commodity. Vuelvo a decirte, los brokers más caros online te cobran $10 la transacción, ya sea la transacción por $1.000 o $10 millones. Te cobran un costo fijo de $10. Y tienes otros tan baratos como de $1. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ya elegir un bono, una acción, un fondo de inversión, ya no agrega valor. Ya se ha como hecho tan... es un commodity la transacción. Por lo tanto, pasa a ser, te diría, cada vez más, menos importante quién te vende la acción y cada vez la incidencia de los costos es más relevante en la rentabilidad de la cartera. Por eso el éxito de estas instituciones, ¿no?, frente a las tradicionales.
Mariano, vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos conversando. Vamos a profundizar un poco en las posibilidades de inversiones inmobiliarias y en cómo está reaccionando el mercado en estos momentos. Bueno. Ya seguimos con más claves económicas por NSTV. Continuamos en Claves Económicas por NSTV con Mariano Sardanz, CEO de FDI, que es una gerenciadora de patrimonios que está operando para clientes uruguayos desde hace algunos meses. Mariano, al uruguayo le gusta invertir en ladrillos, lo ve seguro, sabe que le puede sacar una renta, por ejemplo, alquilando. Los precios han estado muy altos en los últimos años. ¿Cuál es la situación hoy, según ustedes, según su óptica, del mercado inmobiliario? Bueno, yo te diría que como dijiste vos recién, los precios están demasiado elevados. La principal razón fue por el ingreso de tantos fondos o inversores de corto plazo, inversores que han venido de la región, ¿no? y de países, de otros países del extranjero. Y eso ha desvirtuado mucho los precios. Nosotros consideramos en este momento los precios están demasiado altos, es momento de esperar un poco. A veces, como decimos siempre, la mejor inversión a veces es no hacer nada por un tiempo, esperar que se reacomoden esas variables para después sí ingresar. O sea, hoy, si uno tiene un dinero, un patrimonio y le parece que lo mejor es invertirlo en inmuebles, hoy quizás lo mejor es decir, bueno, no compro porque los precios están altos y espero un poco a que bajen. Y fíjate que los bonos del gobierno te están pagando más renta, especialmente después de impuestos. Hoy claro, los alquileres de inmuebles no se sobrepasan el 2% antes de impuesto y después tenés que pagar impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio. Cuando los bonos del gobierno de cortísimo plazo te están rindiendo un poco más y exento de ambos impuestos. Eso te da indicio de que ante la incertidumbre yo prefiero colocar en bono del gobierno, esperar a ver lo que sucede, especialmente muchos inversores extranjeros que, te vuelvo a decir, desvirtuaron los precios relativos. Acá se espera quizás un mayor ajuste del tipo de cambio y como sabes, los inmuebles se construyen en pesos, se compran y venden en dólares, pero se construyen en pesos. Sí, con lo cual el valor de reposición tendría que caer claro, y por ende caer el precio de los inmuebles, más allá de también de inversores que mayoritariamente han venido, en el caso de Argentina, inversores que hoy están, están en retirada de alguna forma, ¿no? Sí, ¿se están desprendiendo, por ejemplo, de inmuebles en Punta del Este los argentinos? Y mira, nosotros lo que vemos, obviamente la situación en Argentina está complicándose. Ajá. Muchos inversores que han invertido en inmuebles, se trata de dueños de pymes, personas de clase media o media alta, que hoy ven su situación patrimonial en Argentina complicándose. En algunos casos, como yo te decía, dueños de pymes que hoy están necesitando parte de esos fondos para pagar sueldos o reestructurarse y obviamente lo primero que hacen es deshacerse de sus colocaciones que tienen afuera, en este caso de Punta del Este, ¿no? Nosotros vemos muchos inversores, en este caso de Argentina, que han comprado inmuebles en Punta del Este, o sea, su segunda o tercera vivienda, a precios que por ahí es un inmueble que por ahí es el doble o el triple de lo que vale su propia casa en Buenos Aires, en Argentina, claro, con lo cual es un despropósito de alguna forma. Entonces, bueno, esa gente hoy está bastante complicada y estamos a la espera de este segundo semestre de cómo les empieza a impactar los gastos comunes e impuestos que son cada vez más altos en términos de dólares acá, ¿no? Y obviamente, si estamos hablando de inversores que vinieron a invertir, que ya ven que los inmuebles no suben, sino que tienden a caer, y ya esa inversión se convirtió en un centro de costos, automáticamente la reacción va a ser salir. Claro, porque quizás este sí es el momento de vender, porque los precios todavía se mantienen altos. Sí, nosotros estamos viendo descuentos importantes, ¿no? Claro. Por ahí no en los medios abiertamente, pero ya estamos viendo descuentos importantes. Por eso digo, para el inversor uruguayo, el tradicional, que quiere invertir en inmuebles, yo diría esperar, ¿no? Esperar. Sí. Eso, hablando de Punta del Este
y bueno, por la situación argentina eso parece como un panorama muy claro y deberían bajar aún más, deberían bajar los precios. Pero si uno mira Montevideo, por ejemplo, ahora hay muchas viviendas que se están construyendo en el marco de la ley de vivienda de interés social. ¿Esa es una opción para los inversores? Es una opción muy buena, dada las exoneraciones fiscales que hay, los incentivos que hay. Lo que vemos, obviamente, que los terrenos se han arbitrado, han subido muchísimo, porque muchos jugadores han pasado de las viviendas o los inmuebles de lujo, han vendido eso en los últimos años y pasado a proyectos de vivienda de interés social. Y eso ha, de alguna forma, incidido mucho en el incremento de los costos de los terrenos, principalmente, en algunas cosas abruptamente o a precios, te diría, muy elevados, demasiado elevados, y eso, de alguna forma, incide mucho en el proyecto final y en los precios finales. Claro. Ahí la clave va a ser cómo juega las entidades financieras locales en fomentar el crédito para los usuarios finales, ¿sí? Para que tanto los desarrollos salgan, pues, fíjate, estamos hablando de muchos inversores que por ahí hoy tendrían que desembolsar el 100% para llevar adelante esos proyectos, que en algunos casos es complicado. En cambio, si hay impulso del lado de entidades financieras para acompañar a los desarrolladores y por otro lado impulso de las entidades financieras para estimular el crédito a los beneficiarios de esas propiedades, eso podría ser una buena combinación. Todavía eso está verde, claro, pero podría ser una muy buena alternativa. Sí, se están viendo muchos proyectos, igual los precios que se manejan para interés social son bastante elevados, ¿no? Son muy elevados. Y sí, casualmente hoy salió, ayer salió, perdón, una nota justamente de cómo incidía, cómo calificaban las personas para créditos a 10 claro. y 25 años. Hablaba de la zona justamente de Montevideo, los ingresos, los que calificaban eran aproximadamente el 31% de la clase media para calificar esos créditos, y en la parte del interior, en la zona del interior, mucho menos, ¿no? Por eso te diría, el tema de las entidades financieras y cómo el gobierno trata de estimular eso es clave para el éxito de esos proyectos inmobiliarios. Y si un cliente uruguayo quiere invertir en inmuebles, pero en el exterior, ¿está siendo más conveniente eso? Sí, obviamente. Lugares, Estados Unidos hoy es un boom. No la zona de Florida, Miami, donde todo el mundo va. Ahí claro. Vemos gigantescas ineficiencias, muchos intermediarios, comisionistas, te diría hasta 4 o 5 intermediarios por diferentes proyectos. ¿Y eso pero se encarece mucho? Se encarece mucho, pero ese no es solamente el problema. El problema del área de Florida, hay muy malas administraciones. Nosotros hemos descubierto administraciones, por ahí un muchacho, una oficinita, él solo administrando 30 o 35 edificios, claro. Con las ineficiencias que eso tiene, ¿no? Fíjate que no solamente cuando salir a comprar a un buen precio, sino también la administración es básica, porque uno puede alquilar... Sí, pues después surgen los problemas, claro. Y costos innecesarios, te vuelvo a decir, a veces nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo, una cocina... Allá el inquilino tiene el concepto de paquete completo. Vos tenés que encargarte de hacerle todo, ¿sí? Se rompe una cocina, no le encienden la cocina y por ahí es una termocúpula que sale $1 y el administrador termina, para solucionar ese tema, comprándole una cocina nueva y el que le pagaste sos vos. Entonces la eficiencia de la administración es clave. Por eso, claro. Más allá del tema de los precios ya son exagerados en la zona de Florida, las administraciones son muy ineficientes. ¿Y entonces, ante ese panorama? Hay estados, New Hampshire, Massachusetts, Carolina del Sur, hay otros estados que están mucho más baratos, yo te diría zonas menos afectadas al turismo, como es la Florida o Miami, mucho peor. Pueblos o ciudades mucho más sustentables por su actividad económica, muchos de esos estados con las centrales de las multinacionales, con lo cual realmente inquilinos que tienen una actividad económica claro. Y pagan religiosamente. Viviendas para esos trabajadores, totalmente, de esas empresas. Exactamente. Hay mucho, hay que escarbar, hay que ir, estudiar. Obviamente para el inversor individual esa no es una tarea fácil y te diría hasta a veces muy poco conveniente, ¿no? Pero bueno, a ver, hay proyectos muy buenos, lo que hay que sí es revisarlos muy bien. Claro, pero tú decías, muy poco convenientes para el inversor individual. ¿Por qué?
porque es muy engorroso. Y ¿no? bueno, por ahí comprarte un departamento, una casa, por ahí $70.000, $100.000, ir, viajar, revisar, y claro. se torna poco conveniente. Hay casos de proyectos, por ejemplo, nosotros estamos comprando, obviamente, proyectos ya consolidados, en algunos casos, el año pasado, un proyecto de 188 unidades a bajos precios, no superaban los 600 metros cuadrados. Ya, $600. Perdón, $600 el metro cuadrado, ya consolidado, ya alquilado en un 90 y pico %. Valores mucho más bajos que en Montevideo. Claro, mucho más bajos. En este caso se trataba de inmuebles que no estaban sin subdividir, pero ya preparados para la subdivisión, con sus medidores de agua, de luz. Pero obviamente hay que hacer una auditoría muy grande, revisar cañerías, electricidad, o sea, todo el equipamiento, revisar lo contractual. ¿Y eso que compraron todas esas unidades? Totalmente. Entonces tenés casos donde viene muy bien. En nuestro caso, obviamente, vamos ya con fondos preestablecidos, con mandatos de clientes o fondos de clientes para hacer esas compras, ¿no? Pero hay casos similares. Por ejemplo, se están dando jugadores que están en la región brindando diferentes proyectos, con lo cual el inversor puede comprar cierta cantidad de unidades, una unidad, 10 unidades, 20 unidades, o una participación en ese proyecto, ¿no? Una participación en la sociedad que compra ese proyecto en particular. Claro. Otra alternativa que también tienen los inversores, que es más fácil, práctica y barata, es comprar los REITs, los famosos fondos inmobiliarios, fideicomisos financieros inmobiliarios, que se compran en la bolsa, que también se pueden comprar a través de ETFs. Hay ETFs, por ejemplo, que adentro tienen los 100 y pico de REITs que hay en Estados Unidos. Vuelvo a decirte, los REITs son fideicomisos financieros que invierten en inmuebles. Claro. Pagan una excelente renta, tienen una ley especial del Congreso que les obliga a pagar a los accionistas o a los dueños de esas acciones hasta por lo menos el 90% de las ganancias que generan. Entonces prácticamente estás comprando como un flujo de fondos. Compras una acción y cotiza como si fuese una acción. Adentro tenés los ciento y pico de acciones que son los REITs que hay en el mercado, y estos 100 y pico de fideicomisos financieros pagan puntualmente por lo menos el 90% de las ganancias que generan. Entonces es una excelente alternativa en vez de salir a comprar el ladrillo físico, ¿no? Claro, con esa incertidumbre que a veces uno tiene, porque no solamente comprar a buen precio, no pagar comisiones, también está el tema impositivo en Estados Unidos, sino aparte también rezar que puedas alquilar la propiedad, ¿no? Claro, claro. Es bien interesante, lo imagino complejo para el inversor uruguayo, pero bueno, es una opción interesante. Antes de terminar, Mariano, ¿cómo está influyendo todo el contexto de incertidumbre económica en el mundo, obviamente, pero aquí en Uruguay también la economía se está desacelerando, más allá de que el gobierno sigue previendo crecimiento para los próximos años a tasas superiores a las históricas, al 4%, pero se está sintiendo la desaceleración y el impacto en la actividad, ¿no? Sí, es así. Bueno, va a haber que esperar. Obviamente Uruguay, las empresas uruguayas han tenido un impacto muy grande en cuanto a costos. Eso les ha traído justamente un desafío de tener que ajustar y hacerse competitivos. Y bueno, veremos cómo acompaña al mundo en ese sentido, ¿no? A la economía y a las empresas, a la micro en particular. ¿Ustedes están sintiendo ya algún impacto con los clientes? Sí, lo estamos sintiendo. Obviamente las empresas vienen ya sufriendo alguna desaceleración, pero bueno, esperemos que sea un ajuste paulatino, ¿no? Y no algo abrupto. Hay en países los cuales están más preparados, hay otros menos preparados, y Uruguay está en la primera categoría, ¿no? Es un país que ha venido haciendo las reglas, te diría, las cosas bastante bien. Así que bueno, esperemos que el ajuste sea más gradual, ¿no?
Mariano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Seguramente vamos a volver a conversar en los próximos tiempos. Gracias. Gracias. Nosotros seguimos con más claves económicas. Ya viene Horacio Baroli, que estuvo conversando con el subsecretario de Trabajo, Nelson Lustanó, y también con representantes del PIT-CNT y de las cámaras empresariales sobre esta ronda de negociación salarial que ha comenzado y que tiene algunas novedades y complejidades si uno lo compara con las rondas anteriores. Ya seguimos. Seguimos en Claves Económicas por NSTV. Horacio Baroli, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, Gastón, ¿cómo ¿Todo estás? bien? Muy bien, ¿y tú? Bien. Está comenzando una negociación salarial muy importante. Son sectores, además, en algunos casos con salarios sumergidos, en un momento de desaceleración económica y en el cual, si bien el gobierno prevé crecimiento para los próximos años, para 2013 obviamente, el Ministerio de Trabajo pide moderación, pide cautela y se plantea diversos escenarios. Es una negociación con unos lineamientos distintos a los que se dieron en los últimos años desde que se retomaron los consejos de salarios. Sí, es verdad. Abarcaría unos 500.000 trabajadores esta ronda de salarios, donde, bueno, sí, como decías, hay diferencias entre lo que dice la rendición de cuentas, que habla de un crecimiento de la economía de un 4%, y después el discurso que a través del gobierno se da en la negociación tripartita, donde se muestra un poco más moderado, menos optimista. Hablamos con las distintas partes, con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el PIT-CNT y con la representación de los empresarios. Cada uno entra en una suerte de estudiar cada una de las propuestas, cada uno de los posibles lineamientos para esta ronda. El gobierno propone dos opciones, o el aumento clásico por inflación, el centro del rango meta, que es el 5%, y además aumentos de entre 0 y 3%. Para los salarios menores a 10.000 pesos prevé un aumento adicional de entre 0 y 2%. Pero tiene otra opción que es la de los aumentos nominales, sin tomar en cuenta el número de inflación, con un correctivo que se haría al final del convenio, que es a 3 años y no anual como es en la opción número 1. Pero una de las novedades y a su vez complejidades de esta ronda, de estos lineamientos, es que en las dos opciones prevé indicadores para determinar el nivel del sector, si al sector le está yendo mal, regular o bien. Y de eso van a depender los ajustes salariales que se haga. El tema es que eso se va a tener que negociar. ¿Qué indicadores se utilizan? ¿Cómo se determina si al sector le va bien, regular o mal? Eso lo van a negociar las partes en esta ronda, lo que agrega una complejidad a toda esta negociación. Pero vamos a ver la primera parte de la nota con Nelson Lustanó, que es el subsecretario de Trabajo, que fue el encargado de transmitirle a las cámaras empresariales y a los sindicatos cuáles eran los lineamientos, las propuestas del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo. Nosotros en los lineamientos tenemos dos modelos, dos propuestas, y en una propuesta se maneja eso del 0 a 3%. Pero también se maneja que hay un suplemento para sectores que tengan un rezago, que tengan un rezago salarial. Y ahí se permite un 2% más. Por lo tanto, no es plano ese 0 al 3%, sino que eventualmente en algún sector puede llegar del 0 al 5% en función de ese rezago salarial. Y no es uno ni dos subgrupos que tengan ese rezago salarial, sino que donde nosotros hemos definido el rezago más o menos, podría encontrarse el 35% de los subgrupos que van a negociar en esta oportunidad. Entonces, si usted hace un promedio de todo esto y ve y la forma de distribución, en realidad no es que se trate de un lineamiento conservador y sea inconsistente con lo otro planteado, sino que en definitiva obedece a un promedio de todo esto, ¿no?
Bien, veíamos entonces la explicación de Lustanó de estas opciones y un apunte importante. Según el Ministerio de Trabajo, el 35% de los grupos que van a estar negociando tienen un rezago salarial importante. Claro. Y esas negociaciones van a variar de acuerdo a la situación de cada sector. Si está bien, si está regular o si está en una mala situación. Eso también aumenta la complejidad a la hora de negociar, a tomar en cuenta algunos indicadores. Por ejemplo, pongamos el caso de un sector que se destaca por la exportación. Bueno, tomar en cuenta el volumen de exportaciones, los precios de las exportaciones, el volumen de personal ocupado, combinar todas esas variables y tener un resultado mucho más técnico, mucho más complejo de calcular, pero también más preciso. Y esos son algunos de los criterios que podrían determinar si la situación es buena, mala o regular. Vemos qué dice Lustanó. Este establecimiento del criterio de si una empresa si un sector, se encuentra en un nivel, en qué nivel se encuentra, ¿no? Bien, regular o malo, como usted decía. Esto no es solo de uno de los lineamientos, esto está presente en los dos lineamientos. Tanto en el clásico, en la hipótesis clásica, en la que se mencionaba de la proyección de inflación sobre el centro de la banda de expectativa, como en la de aumentos nominales. ¿Quiénes van a definir y cómo van a definir cómo se encuentra el sector? Son las partes que en su negociación van a encontrar una variable, que puede ser una variable, generalmente va a estar asociada a un dato macroeconómico, pero también asociada a datos propios del sector, de desempeño del sector. Y eso nos va a dar si el sector funciona bien o mal. Yo creo que es diferente, que es más complejo, pero es también un poco hasta que nos adaptemos a esto. Considero que si nosotros tomamos esta segunda variable, los sindicatos y las empresas van a tomar un mayor riesgo, porque va a tener que ver mucho con la mejora del desempeño y mucho va a tener que ver con el desempeño de la inflación. Esta fórmula está pensada en función de lo que piensa el equipo económico, en un mantenimiento o disminución del nivel inflacionario. Si este guarismo se verifica, quiere decir que como es un aumento nominal, el trabajador va a terminar recibiendo siempre mayor volumen de salario real del que venía recibiendo. Al bajar la inflación, como es un aumento ya prefijado, el resto todo será imputable al crecimiento del salario real. Y esto es importante tener en cuenta. La otra opción, la primera, la clásica opción, es un poco más conservadora. Dice, yo siempre tengo asegurado el salario real porque aumento sobre una perspectiva y corrijo por la desviación. En esta fórmula se propone, la desviación la vemos al final del convenio colectivo. Pero partiendo de la base que el margen es suficientemente grande para evitar que haya un detrimento del salario real durante el periodo del convenio colectivo. Bien, el ministro Brenta ha dicho que esta es una posibilidad, esta opción, para que los trabajadores terminen obteniendo aumentos mayores, ¿no? Porque es un aumento nominal, está prefijado y al final no se hace el correctivo a la baja, ¿no? Entonces, lo que dice el ministro es que esta puede ser una posibilidad para que el aumento sea mayor para los trabajadores. Claro, mucho más difícil de calcular, ¿no? Teniendo en cuenta que... Y mucho más difícil para negociar también, ¿verdad? ¿Qué dicen los sindicatos? Estuvimos conversando con Milton Castellano, que es el presidente, el director del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, hablando sobre cómo se posicionan en estas negociaciones que recién están comenzando. Y precisamente se apoya en las previsiones económicas que hace el gobierno para los próximos años, en la rendición de cuentas. Claro, ¿en qué basarse? Porque por un lado está ese crecimiento del 4% que hablábamos al principio y por otro lado esa presentación más cautelosa que hace el gobierno a la hora de hablar tanto con empresarios como con sindicatos. Esto es lo que nos dijo Milton Castellano. Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros, el Consejo Tripartito quedó planteado para el día lunes, la segunda instancia. Yo miro fundamentalmente dos cifras que son importantes, por ejemplo, que el gobierno argumenta y muchas veces los empresarios también, el salario y la repercusión en la tasa de empleo o en la tasa de desocupación. Y bueno, las cifras que están
proyectada hasta el año 2015 de esta administración habla de un crecimiento de un 4%, que es muy bueno, no es el excepcional que tuvimos hace 2 años, pero 4% es por arriba de la media histórica. Yo, si me dieran a firmar, Uruguay le garantizamos que por 10 años crece un 4%, yo lo firmo ya, es un crecimiento de clase de un 50% en 10 años y no muy pocos países crecen su producto esa magnitud. Entonces el crecimiento es bueno. La tasa de desempleo, la previsión sigue siendo la misma, 6,5, 5,9, 6,7, es decir, estamos más o menos en esa misma previsión. Entonces, si la previsión es esa, ahora después en el informe que llega al tripartito, no es el mismo. Entonces, si la economía crece un 4, ¿por qué el salario tiene que crecer un 2? Es decir, ahí el famoso problema que siempre hablamos de la famosa torta. Si la torta crece, bueno, repartamos, por lo menos acompañando el crecimiento. Bien, Horacio, esto era lo que decía Milton Castellano del PIT-CNT. También estuviste conversando con representantes de las cámaras empresariales, en este caso con Juan Maylos, que es asesor laboral de la Cámara de Comercio y que es uno de los negociadores. Estaba presente el día de la presentación de estos lineamientos. Sí, claro. Lo que decía Castellano es, bueno, si la torta crece, repartámosla de acuerdo a ese crecimiento. Ahora, no todos los sectores tienen o sienten de la misma manera ese crecimiento. Y esto es lo que nos decía Maylos respecto a las posibilidades que tienen para negociar. Nosotros conocemos que en el rubro industrial hay sectores que tienen problemas importantes, entendemos los planteos que realiza Murara y también bueno, los vamos a analizar en la interna del sector comercio y servicios, porque quizás nos encontremos con sectores que estén padeciendo situaciones similares o que aconsejen otro tipo de respuesta frente a esta ronda de consejo de salario. La opción que se más razonable para esos sectores sería exclusivamente recuperar los niveles de inflación para que no se pierda, bueno, por producto de la inflación no se pierdan niveles salariales, pero no dar por encima de eso aumentos adicionales. Eso en los sectores más complicados, que habrá que ver cuáles son. Y sobre todo hay otra cosa, hablar de sectores más complicados o menos complicados, o tal como establece los lineamientos del Poder Ejecutivo, un cuadro de doble entrada donde se analiza el PBI general y luego cómo le va al sector, bien, mal o regular, bueno, eso tiene en sí mismo una gran dosis de subjetividad y tendremos que ser muy imaginativos si decidimos utilizar esos cuadros y esos escenarios, muy imaginativo en ver de qué manera podemos catalogar con criterios lo más objetivos posible, catalogar que a un sector le va bien hoy, le puede ir regular mañana, le puede ir peor otro día o viceversa. Allí hay elementos que nosotros no tenemos claro que existan los datos adecuados como para poder hacer ese tipo de mediciones de una manera concreta y objetiva. Pero bueno, habrá que pensarlo y habrá que utilizar la imaginación si es que se decide transitar ese camino. Bien, acá Maylos hacía referencia a las declaraciones de Gabriel Murara, que es el vicepresidente de la Cámara de Industrias, que dijo en los últimos días que hay sectores a los que les está yendo mal, y puso el ejemplo claro del sector de la vestimenta, en los cuales habría que reducir salarios y no subir, ¿no? Eso lo planteó Murara, un elemento polémico y que seguramente se va a estar discutiendo en estos consejos de salarios, y por eso hablaba Maylos de esa situación y de lo que opinan los empresarios de que lo más adecuado sería ajustar solamente por inflación y no dar aumentos. Hacemos una pausa, Tato, y seguimos. Ya venimos. Seguimos en Claves Económicas aquí por NSTV.
vamos a continuar hablando sobre las negociaciones salariales. Horacio, vamos a ver qué dice Milton Castellano del PIT-CNT, del Instituto Cuesta Duarte, ahora sobre las características salariales de los sectores que van a estar negociando en esta oportunidad. Claro, Juan Maylos decía en el tape que vimos el bloque anterior, de los sectores que estarían más complicados ajustar por lo menos por inflación. Eso aparentemente no sería o no es directamente una de las aspiraciones que tienen los trabajadores. Y esto es lo que nos decía Milton Castellano respecto a cuáles son las aspiraciones y a quién apuntar, a los sectores más sumergidos. Esta es una ronda muy especial porque concentra muchos salarios sumergidos. Es decir, a diferencia, fíjense que en esta ronda no negocian los bancarios, no negocia el transporte, no negocia la industria láctea, no negocia las industrias de la bebida. Es decir, ¿qué negocio? Comercio, todos los servicios personales, barrido, seguridad, limpieza, las casas de crédito, es decir, sectores que aglutinan los metalúrgicos. Entonces ahí hay que priorizar y ahí hay que buscar una mejora en esos salarios. Y nosotros aspiramos que de esta ronda no haya ningún trabajador que gane menos de 14.000 pesos. Es decir, que el piso de la negociación en los sectores estén cerca de los 14.000. Sí, Castellano hacía énfasis entonces, hace un rato decía, en un 35% sobre todo, lo decía Lustano, perdón, de trabajadores que están con salarios sumergidos en esta ronda, fundamentalmente en el comercio y los servicios. Y alcanzar ese mínimo de 14.000 pesos, decía Castellano. Claro, que en algunos casos representaría un aumento muy importante y que parece difícil con los lineamientos del gobierno y además con la postura de las cámaras empresariales. Pero además tiene otras novedades esta ronda y estos lineamientos, que son algunas salvaguardas, algunas cláusulas que se introducirían en los convenios si se siguen los lineamientos del Poder Ejecutivo, sobre todo con el tema de la inflación, que la sitúa bastante más alta, en un 15% en una de las opciones y en un 12% en otro, y también habla del comportamiento de la economía en general y ante una eventual caída del Producto Bruto Interno, renegociar los convenios salariales, además de la situación del sector en particular, que si tiene un cambio importante también se puede volver a negociar. Y Maylos nos hablaba precisamente de estas cláusulas de salvaguarda. Es verdad, estas fórmulas que se plantean traen la sugerencia de establecer cláusulas de salvaguarda que en realidad precavan a cualquiera de los dos sectores, tanto trabajador como empresarial, que si las cosas se desmadejan, haya una posibilidad de dejar sin vigencia el convenio, lo acordado, y renegociar nuevas condiciones. Sin embargo, a nosotros nos gustaría saber, y en eso estamos, si los parámetros que están sugeridos en la primera fórmula, una inflación, por ejemplo, del 15%, o en la segunda fórmula, una inflación del 12%, bueno, si estos son parámetros reales en los cuales se debiera disparar estas cláusulas de salvaguarda, o si deberían tener otras condicionantes, como digo, más cercanas a los comportamientos de los sectores. Y eso es parte de lo que estamos analizando y en virtud de lo que nos diga los técnicos económicos, bueno, indudablemente habrá un posicionamiento del sector en ese sentido. Bien, Horacio. Sí, Gastón. El otro tema que va a estar dentro de esta negociación es el asunto del salario mínimo. Había una aspiración de la central sindical de llegar a los 10.000 pesos en este año y una contrapropuesta del Poder Ejecutivo de alcanzar ese monto a partir del 1 de enero de 2015. Sí, se prevé un aumento para 2014 y los 10.000 y pocos pesos para el año 2015. Bien, los objetivos que tiene o las justificaciones que tiene el Poder Ejecutivo para hacer este planteo es, bueno, tratar de acompasar un poco el crecimiento de la economía, ir acompañando un poco el crecimiento de cada sector y cuidando evitando la pérdida de salario real y la pérdida de puestos de trabajo por algún aumento desmedido. Pero esto es lo que explicaba Nelson Lustano, el subsecretario de Trabajo. Nosotros hemos planteado una cadencia de aumento que es el 1 de enero del 2014, el año próximo, de llevar el salario mínimo nacional a 8.900 pesos y el 1 de enero del 2015 llevarlo a 10.000 pesos. Por tanto,
en el quinquenio, que culminaría en el 2015, la evolución del salario mínimo en Uruguay sería algo más del 100%, 104, 105% de evolución, conforme a lo que era un poco la promesa que había tenido este gobierno. La segunda cosa es que si nosotros hiciéramos momentáneamente un mayor desplazamiento del salario mínimo, podríamos estar muchas veces, de algunos sectores rezagados, se los estaría, digamos, comiendo el salario mínimo, pujando el salario mínimo ahí arriba, y ahí nosotros tendríamos un riesgo de estar pagando ese aumento con puestos de trabajo. Y es lo que no queremos hacer. Es decir, el gobierno tiene 2 o 3 objetivos centrales en materia de trabajo. Uno de ellos es, bueno, su política salarial, de no pérdida del salario real, y otra cosa es no pérdida del volumen de los puestos de empleo que hemos obtenido, ¿no? Si miramos desde 2005 hasta ahora, en este periodo, aproximadamente se han creado unos 500.000 puestos de trabajo. Obviamente que con sumas y bajas, ustedes saben que el mercado es muy volátil, pero siempre en ese entorno. Bueno, nosotros no queremos afectar fuertemente esos niveles de abajo a través del salario mínimo nacional, porque de alguna manera podríamos estar comprometiendo empleo. Vamos a volver a ver a Milton Castellano del PIT-CNT, del Instituto Cuesta Duarte, hablando de la importancia para la central sindical del aumento del salario mínimo y de la mejora de los salarios sumergidos, que son, según lo que ha fijado el PIT-CNT, los que están por debajo de los 14.000 pesos. Y tiene que mejorar los mínimos, tiene que mejorar los salarios sumergidos, porque eso es la mejor manera de mejorar la distribución de la riqueza. Yo no mejoro la distribución de la riqueza si aumento arriba. Yo mejoro sustancialmente la riqueza si aumento abajo, porque eso tiene una situación expansiva. Fíjense, por ejemplo, el salario mínimo, la importancia del salario mínimo. Es cierto, nadie gana 10.000 pesos. Hoy están 8.000, pero es un punto de referencia. Y es un punto de referencia también para la informalidad. Hay que acordarse que Uruguay, pese a que mejoró mucho, todavía 1 de cada 4 uruguayos trabaja informalmente. No tiene seguridad social, no tiene prestaciones y trabaja en ese circuito de precariedad. Y para ese sector el salario mínimo es muy importante. Los empresarios quieren una negociación rápida, lo han dicho públicamente. Algunos presidentes de cámaras empresariales dicen: esperemos que la negociación sea breve, por distintos factores, ¿no? Uno de ellos también es que en realidad se va atrasando, después tenés que dar un aumento retroactivo al 1 de junio. Sí, de julio. Pero bueno, vamos a ver, no parece que vaya a ser una negociación rápida. Hay muchas complejidades, pero este proceso recién comienza y vamos a ver cómo termina y bueno, si el Poder Ejecutivo tiene que intervenir mucho o si los acuerdos van surgiendo entre empresarios y trabajadores. Sí, en el caso de no llegar a un acuerdo, como siempre el Poder Ejecutivo es el que tiene la opción de definir cuál es el mejor camino. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Muy buen trabajo ahí con todas las entrevistas. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más NSTV. Recuerden que a las 21 horas todos los días hay un programa periodístico. Mañana miércoles tenemos Off the Record. El jueves a las pruebas me remito con Romina Andrioli, el programa de debates. Y el viernes Lo que pasó, pasó con Nicolás Batalla y Karina Tucuna. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Presentó Citi para sus préstamos personales. República AFAP. Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta. República AFAP responde. Y El Observador.